en bases de datos. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Va a grabar la clase? Estoy tratando, pero Ah, sí va a quedar grabada ah, seguramente. De listo, todas gracias. maneras, les aclaro algo, chicos. Por ahí a veces la grabación queda con ruido de interrupciones. Prefiero que me hagan las preguntas a mí posteriormente y mantener un feedback permanente. Puedo repetir un meet el día que ustedes dispongan, si necesitan recuperar algo. Siempre estoy a disposición de ustedes, no se hagan ningún inconveniente. Más que nada, gente, no me acuerdo estaba tratando de hacer una pequeña introducción. Para hacerlo más prolijo, ustedes comenzaron hablando de datos, que ese era el punto clave, en donde dijimos, che, el dato es algo que representa una información, que representa una característica y que y nos sirve específicamente. El tema es que un dato solo generalmente no va a ser referente para hacer análisis o algún registro, pero sí un conjunto de datos que los podemos organizar en una base de datos. Cuando hablamos de base de datos, vieron con el profe que ustedes trabajan fundamentalmente basados en determinados modelos, ¿está?, de implementación que determinan de qué manera ustedes organizan los datos en la base de datos. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es que ustedes trabajan sobre una organización de la base. Esto es, de los datos en la base. Y esta organización depende mucho del tipo de modelo que nosotros utilicemos, porque ese modelo es el que define de qué manera o cómo vamos a darle formato a nuestra base de datos. Y el profe dijo que vamos a trabajar mucho sobre lo que es el modelo relacional inicialmente, porque es uno de los modelos que tiene mayor aceptación, mejor dicho, mayor nivel de implementación. No significa que sea el mejor para todas las características, pero sí significa que es uno de los de mayor nivel de aplicación en el mercado. Y en el modelo relacional, ustedes establecieron, lo que vieron en el teórico, básicamente definieron que sus datos debían que estar organizados de modo tal que los distintos datos que queremos mencionar o que queremos relacionar entre sí estuviesen, digamos, todos agrupados de alguna manera, cada atributo que queremos representar agrupado de una manera, donde este agrupamiento en el modelo relacional lo conocemos como relación. La relación no es ni más ni menos que la implementación de un agrupamiento de un conjunto de atributos que nosotros queremos en conjunto nos permita representar algo del mundo real. Y ahí está el primer punto, ¿no? Establecer el porqué del modelo relacional. Y el modelo relacional tiene estas características, ¿no? Primero establece una relación. La relación habla de la posibilidad de agrupar un conjunto de atributos y esa relación define instancias válidas cuando representamos para cada relación un conjunto de tuplas, donde cada tupla va a tener la capacidad de poder reflejar la cantidad de datos que nosotros queremos preservar. Por ejemplo, si acá tenemos el atributo 1, puede ser un valor numérico 10, un nombre, el que ustedes quieran, como elemento y como dato de la relación, y algún sueldo, por ejemplo, supongamos 1000, una cantidad 1000. Observen que en estos casos, nosotros lo que estamos buscando es representar, insisto, a través de un modelo, un dato o un conjunto de datos del mundo real. Esto conforma una entidad. Cada línea forma una tupla y cada atributo responde a un determinado dominio, que fue lo que ustedes desarrollaron en la parte teórica. El dominio, de alguna forma, determina el conjunto de valores que son razonablemente aplicables a cada atributo en particular. El dominio lo definimos por atributo. Entonces, cuando armamos una tupla, evidentemente la cantidad de tuplas que podríamos definir acá, distintas una de otras, va a depender de la cantidad de valores que podamos incluir en el dominio de A
multiplicado por la cantidad de valores distintos de los nombres más la combinación posible de valores del atributo 3. Entonces establece un producto cartesiano que dice, mira, nosotros podemos tener tantas tuplas como querramos, que va a depender cada tupla de la combinación de ellas. Lo importante de esto es que cuando ustedes establecieron la relación, dijeron que cada uno de estos atributos tiene o responde a un dominio, y de alguna manera ese dominio, para un atributo específico, establece una restricción de los valores que nosotros vamos a colocar en la columna. Entonces no voy a poder poner una letra acá, sino que tendré que poner algún valor de tipo numérico que se mantiene, repito, el dominio para toda la columna, ser un valor de tipo numérico que se establezca en un determinado rango. Responde a un tipo cada atributo y responde a un rango de datos efectivo para ese elemento. Entonces lo que encontramos acá es que cuando organizamos, el modelo establece un par de cosas interesantes, y es, primero, ¿cómo organizamos los datos? A través del agrupamiento de los atributos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Y que cada atributo tendrá que responder a un determinado dominio, es decir, un conjunto de valores válidos que corresponden a un determinado tipo de dato. Y además establece el modelo relacional que las tuplas que nosotros incluyamos siempre deben ser distintas, o deberían ser distintas o una diferente de la otra. Por una cuestión lógica, tener una tupla, como en este caso, que diga 10, nom, tal cual está en la primera tupla, y un 1000 acá, para el modelo relacional asume que estos dos elementos representan exactamente la misma información, por lo tanto lo simplifica y considera que esos dos tuplas se convierten en una, porque con eso basta para representar la información. Y es por eso es que necesitamos, el modelo establece la necesidad de asegurar que siempre una tupla, en este modelo conceptual, una tupla siempre debe ser diferente de todas las otras que componen la entidad a partir de la cual, digamos, se conforma este conjunto de elementos que responden a la estructura de la relación. Entonces, entender ese concepto es clave. Nosotros tenemos una relación, tenemos atributos, esos atributos de la relación responden a un dominio y la combinación de los valores de esos atributos determinan la gran cantidad de tuplas que yo podría generar. Eso, por un lado, y está bien considerarlo así, sabemos cómo organizar, hay una cuestión matemática que nos permite determinar o conceptualizar que este modelo es súper útil para organizar la información y de hecho nos da toda la forma de manipulación de los datos organizados de esta manera. Considerar esta organización tabular con todos los atributos que vieron en la parte teórica define básicamente que nosotros podríamos realizar una definición, digamos, un manejo práctico de los datos a través de un conjunto de órdenes y sentencias que después vamos a ver, que nos van a permitir decir, che, si los datos están organizados así, yo voy a poder hacer acciones de actualización y recuperación mucho más fácil de los datos si organizamos la base de datos en base a este modelo. Entonces eso es lo primero que nosotros podemos definir y considerar a la hora de trabajar sobre el modelo, básicamente. Entonces lo que eso por un lado. Ahora, los datos en sí, y ya entrando en el último tema que vieron con el profe, tienen una particularidad. Y es que cada uno de estos datos que nosotros definimos en una relación cualquiera, si yo tengo la relación y tengo un atributo A, tengo un atributo B y tengo un atributo C, evidentemente en esa relación hay ciertas cuestiones que yo podría decir que en esta relación puedo conformar tantas tuplas como lo determine la combinación del producto cartesiano entre los distintos valores que pueden incluir en cada uno de los atributos, o también podría hacer una restricción en la cual yo establezco que voy a tomar como tuplas válidas de la relación algunas combinaciones
que nos aseguren, por un lado, que no va a admitir relaciones fuera de lo que serían las restricciones establecidas, y va a asegurar, por otro lado, que cada tupla resultante de aplicar estas restricciones sobre los valores de los atributos me van a dar la posibilidad de brindar un registro único, una tupla única. Nosotros en el modelo, el profe ya lo aclaró, en el modelo estrictamente conceptual, en este modelo, en este concepto desarrollado de relación, tupla, atributo, dominio, tiene su implementación en el aspecto físico. Esto es algo conceptual. Físicamente ustedes lo van a ver implementado en las bases de datos y van a ver que hay ciertas correspondencias, ¿no? A la relación, para darle forma, la implementamos como tabla. A los atributos son las columnas de esa tabla. Mientras que las restricciones de tipo de dato, restricciones de chequeo, de rangos de datos, son los que hacen referencia a la parte de dominios. Y además vamos a ver que existe una interrelación entre las distintas relaciones que pueden formar una solución para un sistema de base de datos. Entonces, chicos, lo primero es clave. Cuando nosotros hablamos de una relación, hablamos del análisis de un conjunto de datos que pueden o no estar restringidos o que pueden responder a ciertas restricciones. Por ejemplo, si en el atributo A yo tengo un valor 1, 2 y 3, puede que en el atributo B tenga los valores X, Y y Z, y yo no pongo cualquier valor acá, el 10, el 12 y el 20, probablemente cada uno de estos elementos podríamos tomar una combinación, si no hay restricción, de todos los posibles valores entre los atributos. Ahora, si una restricción dice, mira, es importante determinar que el valor de A es irrepetible, debe ser un valor único, evidentemente ya estoy poniendo una restricción en el valor que voy a poder poner en A en cada una de las tuplas. Esto quiere decir que si yo establezco que el A puede valer entre 1 y, supongamos, 1000, obviamente un rango muy pequeñito, el valor de A en esta relación tiene que ser 1 porque, digamos, va a aparecer cada valor de A una sola vez porque se dice que el valor es único. Por lo tanto, hay una restricción, que es un poco lo que les dijo el profe, ¿no? Es decir, hay una restricción aplicada a la relación que condiciona el número posible de tuplas que yo podría armar en esta relación. Entonces, con este concepto, claro, es organizamos los datos en relaciones y el número de tuplas puede ser resultado del producto cartesiano de todos los valores posibles que pueda tomar cada uno de sus atributos, o podría establecerse o restringirse el número de tuplas a ciertas restricciones que establece generalmente el dominio del problema que nosotros estamos trabajando. Una restricción de este tipo depende básicamente del tipo de problema que yo estoy desarrollando. Entonces, acá cuando yo hago un desarrollo y quiero definir u organizar mis datos representando los mismos a través de un esquema de relación como el que tenemos en la pantalla, es absolutamente necesario establecer si hay o no restricciones que determinen cómo evolucionará el número de tuplas en la base. Pregunto, ¿se entiende este concepto? ¿Queda claro? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, en función de esto, es que ustedes van a ver que cuando se combinan atributos, los atributos no solamente existen unos pegados a otros, porque existen nada más, sino muchas veces
entre esos atributos que ustedes han trabajado o que han dicho o han buscado realizar una implementación, van a ver que todos esos atributos de alguna forma se determinan entre sí. Cuando el profe habló de dependencia funcional como tema central, lo que estableció básicamente es, ojo, en una relación de tipo R, es muy común establecer un conjunto de atributos A, B y C y verificar que entre los mismos puede existir alguna definición que dice que un atributo puede ser determinante de otro. Por eso es cuando dice, ojo, que un atributo B puede ser determinado por otro atributo A. Es decir, el valor de A va a ser aquel elemento que me va a determinar cuál va a ser el valor de B. A ese tipo de vínculo generalmente se lo conoce como de tipo de dependencia funcional. Y la definición de las dependencias funcionales tiene que ver puntualmente con cómo sería o cómo un atributo cualquiera, en este caso A, puede ser determinante de un valor de B en el propio esquema de relación que estamos trabajando. Y acá es donde tienen que tener mucho cuidado cuando hacen las relaciones de dependencia funcional. Porque si yo defino, como los primeros ejercicios que vamos a ver, las dependencias funcionales posibles que existen entre los distintos atributos, si yo no aplico restricciones, es muy probable que la lista de dependencias funcionales que encontremos entre estos atributos sea muy grande. Por ejemplo, podría decir que A determina a B sin ningún tipo de restricción. Pero también podría decir que A determina a C. Y nada me impediría decir que B determina a C. Y también que A podría ser determinante de B y de C en su conjunto. Y podría armar varios esquemas de definición. Generalmente uno trata de acotar sobre los más lógicos, pero básicamente el número de dependencias funcionales que ustedes van a trabajar, sin ninguna duda, va a ser determinado fundamentalmente por la relación R, por la restricción R. O no, R no, vamos a poner restricción, porque R es la relación. Por las restricciones. ¿Quién impone las restricciones? Las impone el negocio. Cuando hablaron recién del tema del automóvil y la definición de automóvil, propietario, porcentajes, ustedes, el profe, cuando fue hablando con ustedes, les iba haciendo preguntas y fueron determinando muchas dependencias funcionales, las cuales se fueron eliminando a medida que ustedes imponían restricciones sobre el modelo. Entonces, como elemento fundamental a tener en cuenta, cuando analicemos una relación y veamos el conjunto de dependencias funcionales que podamos desarrollar, vamos a tratar de trabajar en el problema, si el ejercicio lo amerita, decir, che, bueno, trabajemos 2 o 3 que sean razonables, busquemos aquellas dependencias funcionales que nos suenen obvias, ¿está? Porque es un poco la práctica de quien diseña y determina, para no hacer un rejunte, digamos, de dependencias funcionales ilimitado al no tener restricciones. Entonces esa sería la primera definición. Y es muy importante como dependencia funcional, repito, el mecanismo, porque después es un mecanismo, es una base conceptual, teórica, de la cual nosotros nos vamos a valer para poder hacer los diseños de las bases de datos que vienen en la próxima ejercitación. Un detalle a tener en cuenta es que una restricción que dice, por ejemplo, que A debería tener un valor único, debería ser único, significa la definición de un atributo que determina que el valor de A en esta relación no podría repetirse. Cuando yo digo que no se puede repetir, aseguro unicidad en las tuplas en las cuales se encuentra A. Y eso llevaría, por ejemplo, a que si A no podría ser repetido, podría considerarse
como un elemento clave de cada tupla, porque es el elemento que logra diferenciar una tupla de otra. Un ejemplo práctico que dio el profe recién dijo, che, ¿por qué no colocamos un campo que se llame ID, que se autogenere y que vaya para arriba creciendo a medida que vamos generando tuplas? Y podríamos hacer que nuestra clave para esta relación sea el atributo A, al cual lo subrayo para considerar en la notación general dentro de la relación, este sería el campo clave, el campo que me asegura que una tupla es distinta de la otra y del cual seguramente se van a poder establecer, o a partir del cual se van a poder establecer el conjunto de dependencias funcionales que partirían o que estarían definiendo en esta relación. Conclusión. Tomamos una tabla, tomamos un conjunto de atributos, los agrupamos en el esquema, verificamos que se cumpla con las restricciones del modelo relacional, valores atómicos, dominio, etc. Establecemos las restricciones propias del negocio, que nos digan, che, puede pasar esto, no puede pasar esto. En función de eso establecemos dependencias funcionales y por último podemos determinar cuáles son las claves candidatas para cada uno de los modelos que planteemos. Dicho esto, a modo de introducción, disculpen, no era mi intención darlo tanto, pero me parecía importante, nosotros vamos a plantear un conjunto de ejercicios, que ya los voy a compartir, con el cual vamos a desarrollar nuestra definición. El conjunto de ejercicios está en el archivo que acabo de enviarles. Si no me equivoco, yo lo tengo acá, ahí se los comparto. Y vamos a hacer un análisis muy simple, como para que ustedes se lleven la parte bien práctica del proyecto. Acá, como ven, tienen la primera definición, el primer ejercicio. Estos ejercicios van un poquito creciendo en complejidad. Algunos tienen reglas de gestión, otros no las tienen. Como por ejemplo, el ejercicio 1, que es el más sencillo de los 3, de los 9, creo que son 8 o 9 ejercicios. En el ejercicio 1 se plantea la siguiente relación: productos y de producto, nombre, categoría y precio. A ver, la pregunta sería, si esa es nuestra relación, establezcanme o identifiquen ustedes cuáles serían las relaciones, las dependencias funcionales más determinantes o más obvias o importantes del proyecto. Primero pregunto, después y les sugiero, lo deberían ir desarrollando para que lo tengan en claro. Lo dejen bien anotado. ¿Cuáles serían las dependencias funcionales fundamentales? Yo creo que... Hablo. El ID producto podría ser una clave de que sea dependencia de todos. Bien, ¿hay algún tipo de restricción en la especificación de la relación? Yo creo que el ID del producto determina el nombre, porque después la categoría y el precio puede ser el mismo para dos productos distintos, con ID distintas. Ajá, entonces determinaríamos con el ID de producto el nombre. Sí. Pero ¿y el nombre de un producto, que a su vez pertenece a una categoría? Claro, pero o sea, la categoría no determina, el ID del producto determina el nombre, o al revés, no sé, eso no lo tengo claro. Pero que un mismo, o sea, que pueda haber dos productos en la misma categoría, el mismo precio, también puede ser, o sea, pueden tener IDs distintas y nombres distintos y están en la misma categoría y el mismo precio, por ende eso no determina lo otro. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Entonces vos tendrías una primera definición, plantearías una dependencia funcional entre, me dijiste, ID de producto y nombre. O al revés, no sé si es lo mismo. Creo que no. ¿Qué te asegura? El ID de producto, lo primero que tiene que plantear es lo siguiente. A ver, la primera pregunta que hago, ¿hay algún tipo de restricción planteado en el enunciado? Y no. No. Si no hay tipo de restricción, ¿cuántas tuplas tendría esta relación?
Muchos. ¿Y cómo calcularías ese muchos? Está buena la respuesta. Sí, sí. No sé. Yo, por ejemplo, me fijaría en el dominio de cada atributo y lo multiplicaría. Perfecto. Primer punto. La Ah, cantidad de tuplas que podemos disponer en la relación productos va a depender inicialmente del producto cartesiano entre todos los productos. Eso me parece de entre todos los atributos. Perdón. Primer punto. O sea que esa es una pregunta conceptual. Tiene que quedarles claro. La cantidad de tuplas que yo podría tener acá sería esa. Como dependencias funcionales, me gustó la observación. El ID de producto es determinante del nombre. ¿Podría ser determinante del nombre del producto? ¿Sí o no? Suponiendo que el ID de producto es un número que no se repetiría. ¿Qué les parece? Y tendría ¿Puede sentido. repetir, profe? ¿Qué pasaría si el ID de producto es, tenga la mano en el enunciado, ¿no? Si el ID de producto, supongamos que en el dominio y en las restricciones planteadas fuese un número único, un número autogenerado por el sistema. O sea, en el dominio iría entre 1 sin límite para arriba. Y para Pregunta. mí, Sí. por eso yo dije muchas, porque para mí, si el negocio puede seguir agregando productos, Ujú. infinito. No, no he terminado de repetir la pregunta, profe, perdón. Bien. Si yo tengo en la relación productos un ID producto que se autogenera, es decir, nunca se repetiría, la dependencia funcional estaría dada de nombre a ID producto o de ID producto a nombre. De ahí de producto o nombre, En forma obvia, estamos hablando, ¿no? claro. Y el producto, sería lógico que existieran dos nombres de producto, dos productos con el mismo nombre. Sí, Sí, Ajá. con definición. ¿Por qué? por ejemplo, me imagino, no sé, una zapatilla con distintos talles, capaz que tienen dos ideas de productos distintos para identificar un talle distinto de una zapatilla, qué sé yo. Bien, puede ser. Yo estoy hablando de la relación esa que tenemos en pantalla, ¿no? O sea, que acuérdate que tenés esos 4 atributos nada más para analizar. En la relación tendría que ser de la misma categoría, del mismo nombre. Eso es Ujú. obligatorio, pero el precio, qué sé yo, le podría poner diferentes precios porque me pinta, pero no tendría mucho sentido tampoco tener que tener diferentes precios, no sé. Claro, a ver, O mismo, si... profe, un producto que pueda pertenecer a varias categorías. Bien, Entonces, ahí ya se va la relación unívoca. se va a la relación unión. Es decir, fíjense, a ver, ¿y cómo harían ustedes? ¿Qué restricciones plantearían en esta primera relación? Para que Y la tenga... que, Sí, perdón. no, Decime. yo iba a decir que la que usted dijo de que el ID de producto sea única, entonces ID de producto ya sería, no sería clave ahí directamente, Ajá, porque ¿qué opina el resto? como está acá, yo también pensé ID de producto sería clave, pero Ajá. no está restringido, así que podría repetirse, qué sé yo, no sé. No está restringido acá, si lo Sí. restringimos. Ahora la pregunta es, ¿qué restricciones pondrían ustedes para que esta tabla o esta relación tuviera la posibilidad de tuplas independientes y donde haya una dependencia funcional completa entre la clave, que es el ID de producto, y el resto de las columnas? ¿Qué restricciones pondrían? Y eso del líder producto que sea único y capaz Bien. que el precio también, no sé, yo al precio ponerle, no sé si también lo repetiría. Ajá. Che, ¿y el nombre qué haríamos? No, el nombre, yo pondría el nombre único. Bien, ¿y si el nombre es único, estaría determinado por el ID de producto, por ejemplo? Si el no, perdón. Si el nombre es único, ¿podría ser clave? Sí.
Bien, y entre ID de producto y nombre, ¿ambos podrían ser claves? Sí, Sí, pero sí. uno podría ser clave candidato, que es lo que había dicho el profe. Ajá, ahí va la pregunta. O sea, a lo sumo, si el ID no se repite, si es único, ese sí lo pondría como clave fundamental, o sea, principal, y Bien. el nombre sí lo pondría como clave candidato porque es algo que en algún momento puede que se repita o no, dependiendo Bien, de sí. la restricción. Perfecto, perfecto. Che, y si en ese caso el nombre podría estar determinado por el ID de producto, ¿habría dependencia funcional y de producto determina el nombre? Creo, Para mí no. En ese caso, sí, Me parece ¿verdad? que si los Porque, dos fueron, perdón, Si las dos son porque claves candidatas, digamos, las dos determinan el resto, entonces no habría problema. claro, En realidad, acuérdense del concepto de minimalidad, ¿no? Es decir, si las dos son candidatas, ambas aseguran unicidad, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Las dos en conjunto o podrían elegir una o la otra? Una o elegimos la la otra. sola. ¿Cómo? Yo dije una sola y el otro alumno dijo la una o la otra. Bien. O sea, ¿una de las dos eligen o las dos juntas? una sola porque ¿La se sola? necesita también de que sea la mínima, porque si no, si meto los dos, estoy metiendo una que sobra. Perfecto. Es decir, la idea siempre es llegar a la expresión mínima. Si bien ambas pueden ser candidatas, uno puede elegir una de ellas. Y de las dos, ¿cuál elegiría? para mí lo óptimo es usar ID de producto. ¿Por qué? Sí, para mí también. Porque Sí. me imagino el data type que va a ser eso, digamos, va a ser un número, digamos, y el otro va a ser una string, y me parece Igual, Es más intuitivo también, es decir, ID es identificador, entonces para la persona que va a leer la tabla o interpretarla, ya que te estén diciendo identificador de producto, ya te está diciendo que es como único, es el identificador Bien, único, una perfecto. Claro. cuestión de nomenclatura. Entonces, muy bien, perfecto. Entonces tenemos dos elementos que pueden ser determinantes y que básicamente van a poder, digamos, uno puede determinar al otro, como en este caso, el ID de producto puede ser dependencia funcional del nombre o viceversa. Generalmente, si consideramos la clave primaria, la clave candidata inicial de producto podría ser ID de producto, la tomo como referencia y a partir de ese atributo determino el resto de las dependencias funcionales del sistema. ¿Se entiende? Entonces, hay una elección. Ahora, ¿de quién depende la elección? Lo dijo el profe, por eso lo pregunto. De nosotros, los diseñadores. Ok, perfecto. No hay mucho. Si ambas claves se aseguran que son únicas y, perdón, ambos atributos presentan las características de ser atributos absolutamente determinantes de los otros atributos y diferencian básicamente una tupla de la otra, se busca que el diseñador elija cuál de las dos es más razonable. Dentro de la justificación uno me dijo, mira, me prefiero este número porque ya tiene una restricción implícita que sea numérico. En cambio, en el nombre del producto tenemos una cuestión ahí que vamos a los fines prácticos. Si yo inserto cualquier texto en un nombre, no va a haber una restricción o podemos cometer errores de carga que nos generan cosas que después producen bastantes inconvenientes. Entonces hay una dependencia funcional obvia que sería entre el ID de producto y el nombre. Si no hubiese ningún tipo de restricciones, habría que ver si hay dependencias funcionales entre ID de producto y precio. Me parece que no, ¿no? ¿O sí? ¿Qué les parece? Sí. Entre idea de producto y precio, a mí me parecería que sí. ¿Qué hay? Una dependencia funcional. No habría de precio a idea de producto, pero idea de producto a precio sí. Ah, perfecto. Entonces sí. o sea, Sí, me parece que el resto de los tres atributos que no son ID de producto son determinados por ID de producto, si no entendí mal. correcto.
Exactamente. Son tres relaciones bien obvias que uno podría analizar. Y por favor, esto, fíjense que ese enunciado simplemente les dan una relación con 4 atributos y un poco es despertarles a ustedes la definición de, che, si no hay restricción y es muy difícil determinar dependencias funcionales. Cuando empezamos a incorporar restricción, o podemos, mejor dicho, podemos definir muchísimas dependencias funcionales, pero no todas son razonables. En la mayoría de los casos siempre buscamos hacer algún tipo de restricción. ¿Se entiende más o menos el análisis que hay que hacer del ejercicio 1? ¿Se comprendió? Sí, profe. Bueno, che, ¿le podemos pasar al 2? Sí, sí. Bien, piensen en el ejercicio 2, que es muy cortito. No sé si lo estoy presentando. En el ejercicio 2, es súper cortito, ¿no? Verifiquen, y ahí sí les voy a pedir que en 5 minutitos piensen, yo voy a estar acá en línea, y me hagan las preguntas que quieran. Definamos cuáles serían las dependencias funcionales más obvias que podrían encontrar y cuáles no sería posible de definir. 5 minutitos, 20, 24, 20, 30, vemos hasta dónde llegamos. Profe, ¿qué es HS? Horas, Ah, claro. Ok. horas. Explico la relación, perdón. Dice que hay empleados, necesitamos registrar los empleados de los proyectos. Entonces tenés el número de documento, el número del proyecto al que asiste, las horas que está dedicado al proyecto, el nombre del empleado, el nombre del proyecto y ubicación del proyecto. Me dan un par de dependencias funcionales que ustedes creen pueden ser obvias. Si no hay restricciones, ya sabemos que pueden haber un montón y que dependen de la combinación de la combinación del producto de los dominios. Eso no me interesa. Hagan un análisis y digan, che, me parece que acá tal atributo determina tal y tal otro atributo, en forma obvia. A ver, 5 minutitos. Espero los resultados. Estoy aquí para preguntas también, ¿no? Ojo. Profe, ahí las horas, ¿son todas las mismas para los empleados de un mismo proyecto o puede ser que... No, puede ser cualquier cantidad de horas. Ah, bien, Vos participás del proyecto y trabajas 10 horas y yo trabajo en el mismo proyecto y hago 5 horas. bien, gracias. Por favor.
Profe, ¿y un empleado puede trabajar en un proyecto a la vez? Perdón, ¿un empleado? ¿Puede estar en solo un proyecto a la vez? No necesariamente. Bien, Podría trabajar en más de un proyecto si quisiera. bien, gracias. Una consulta, profe. Esta Señor. me quedó un poco más del teórico. Sí. Capaz el profe ya lo había dicho. Empleados proyectos, por ejemplo, ¿viene a ser como el nombre de mi tabla en la base de datos? Es el nombre de la tabla en la base de datos. Bien, genial. Pero acá, en donde nosotros estamos trabajando, es el nombre de la relación, definida por el modelo relacional conceptual. ¿Te queda claro? Bien, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre decir relación que decir la tabla? Buena pregunta. Te lo puedo hacer, perdón, descomparto un segundito el enunciado y te explico rápidamente eso, porque está buena la pregunta. Dame un segundito. Porque hoy el profe explicaba este tema mostrándonos una tabla justamente, por eso. Está perfecto y vemos eso. Mira. Espera que te comparto el otro punto. Dame un segundito. Vamos a poner toda pantalla porque si no... Ahora no me deja compartir la ventana. Bueno. Te lo hago simple. Voy a tratar de hacerlo lo más simple que pueda. Y presten atención al resto, por ahí les sirve también la aclaración. Miren. Yo les dije básicamente lo siguiente. Y ahí lo vemos. Yo les dije la importancia de manejar los datos. Fue lo primero que establecí. Y dije, ojo, porque los datos necesitan ser considerados para su mejor tratamiento, deberían estar organizados, tener una forma de organización. Y una de las formas sugeridas para organizar los datos de modo tal que después puedan ser fácilmente manipulados, la establece el modelo relacional. El modelo relacional sugiere que organices tus datos en forma tabular. ¿Estamos hasta acá? Te dice que organices tus datos en forma tabular. Por ejemplo, tomemos empleado. Vos querés guardar u organizar los datos correspondientes al empleado. Lo que él te dice, el modelo relacional, muy bien, ¿qué datos te gustaría tener o registrar del empleado? Me gustaría tener su legajo, su nombre como atributos principales y su sueldo. Pongo este ejemplo porque es más cortito todo. Y su sueldo. Entonces, el modelo relacional lo que te indica es qué datos te gustaría tener del empleado. Esos tres atributos. Muy bien. Entonces, lo que te dice el modelo es organiza tus datos bajo una denominación que se llame empleados y a esa forma de organizarlo arma un esquema, que es el de legajo, nombre y sueldo. Esto es lo que se conoce como relación en el modelo relacional. La relación en el modelo relacional te dice cómo organizaste tus datos, ¿me entendés?, de los empleados. Entonces, conceptualmente, el modelo es una teoría, es una teorización de a partir de la cual se hizo un modelo y te dice, che, vos querés organizar tus datos, organizarlos de esta manera.
Esto significa que cuando yo agregue un empleado, se va a generar una fila que va a responder a esta definición. Al legajo, 5, nombre del empleado X, sueldo, 6. Y si tenés otro empleado, le vas a agregar otra línea más. Vas a ir organizando las líneas donde están tus datos, en donde tendrás el empleado 7 con esta denominación y con su sueldo. 3. Y así sucesivamente. Entonces, lógicamente, desde el punto de vista conceptual, te dice que vos estaría bueno que para poder tratar tus datos, los organices de esta manera, respondiendo a la estructura que define la relación a través del esquema de relación y que los datos, a medida que vas completando, se vayan apilando de esta forma. Este apilado define cada una de estas líneas que contiene un conjunto de atributos que están unidos entre sí, que responden a un empleado, se denomina tupla en el modelo relacional. Es decir, una relación que define el esquema de organización de los datos, a su vez puede tener 0, 1 o más tuplas, que son los espacios en donde vos vas colocando tus datos. Y donde cada elemento que contiene un dato recibe el nombre de atributo. ¿Está? En realidad los atributos son legajo, nombre y sueldo, y los valores incluidos encolumnados al legajo, al nombre y al sueldo se denominan o forman parte o son determinados por el dominio de cada atributo. Entonces, conceptualmente, el modelo relacional te dice organizar los datos de esta manera, cada fila va a tener un conjunto de datos organizados de acuerdo al esquema y cada atributo que está en cada fila tiene que responder a cierto dominio de datos. El tema es que esto es estrictamente teórico. Entonces, vino alguien y dijo, perfecto, usemos este esquema de trabajo y lo llevemos a la práctica. Y en la práctica hay alguien que dijo, bueno, vamos a hacer nuestros sistemas de gestión de base de datos, el software con el que vamos a trabajar. Y los software que vamos a trabajar, vamos a hacer un sistema de gestión de base de datos relacionales. ¿Por qué se les llama relacionales? Porque se banca la forma en que nosotros organizamos nuestra información sugerida a través del modelo. Es decir, un sistema de base de datos es relacional cuando adopta una forma de organización establecida o sugerida por el modelo relacional. Entonces vos vas a encontrar que en el modelo relacional existe, y hago un paralelo, ¿no? Existe la relación con su esquema de relación donde se definen los distintos atributos. Existe la tupla que representa cada ocurrencia de este esquema de relación. Y existen los atributos que son cada una de las partes que compone a cada tupla. Esto físicamente, en el sistema de gestión, voy a poner físicamente acá para que quede una definición clara, es decir, para hacerlo palpable, la implementación, las relaciones se implementan como tablas en el mundo real. Las tuplas, a las tuplas se las conoce como registros de la tabla. Y a los atributos son los campos o columnas que componen los registros que completan las tablas de datos. La base de datos, entonces, físicamente se compone de estos tres elementos: tablas, registros y columnas. Cada uno compone el otro, ¿no? Que se basa su construcción en lo que establece el modelo teórico establecido, que es el modelo relacional. ¿Te queda más claro?
Sí, profe, muchísimas gracias. Bien, pero digo, ¿está bien? ¿Te quedó más claro? ¿Te convence la explicación? Sí. ¿Alguna duda? Eh, por lo menos por ahora, no. Bien. Lo que está en negro, básicamente, y esta primer columna que está acá, eso es todo teoría. Bien, Entonces ahora cuando vino alguien y dijo, vamos a trabajar con MySQL, que es el sistema de gestión que van a utilizar ustedes para hacer las otras prácticas, dice, che, para construir esto me voy a basar en todo este concepto. Entonces cada vez que vos crees una tabla en una base de datos, lo que estás haciendo es implementar el concepto establecido en el modelo relacional. genial. Buenísimo. Esto por las dudas queda grabado, ¿no? Por si tengo que revisar algo después. Estoy grabando, espero que quede subido porque veo que me han sacado los permisos. Pero bueno, si no, cualquier cosa me preguntan de nuevo, chicos. No tengo, este año decidieron no hacer WhatsApp, pero tienen mi mail. Entonces, cualquier pregunta me lo tiran o me llaman y me dicen, profe, en algún momento nos podemos encontrar, fijamos un horario. ¿Se Bien. entiende? Ya. Ah, ¿no le dan los permisos del MIT, dicen? No, vos sabés que me ha quitado permiso del Meet y del Lab, perdón, el aula virtual. Por eso les mandé recién el archivo porque me los ha quitado y no sé por qué, porque depende del dominio el permiso, no del usuario. Y es Bien. cuenta de la facultad. Estoy tratando de ver si lo puedo solucionar hace rato. En estos 5 minutitos que les di para resolver el ejercicio. Yo, si no, profe, yo tengo Workspace y tengo para grabar Meet, cualquier cosa, no sé, puedo hacer una cuenta, un link y paso. Si querés ir grabando esto, no hay nada más. De todos modos, toda la parte teórica ya está explicada por el profe. Es un duplicado, no tiene mucho sentido. Yo las partes prácticas generalmente no las grabo porque tiene muchos baches. No estaba previsto hacer esta explicación. Pero no hay problema, ya voy a tratar de que me lo solucionen para la próxima clase. Bien, genial. Gente, ¿resolvimos al final el problema? ¿El número 2? Sí. Buenísimo. Me van a ir cantando entonces. Perdón, voy a descompartir acá. Me van a ir diciendo, por favor, qué soluciones se encontraron. El DNI con el nombre del empleado. Claro, sí, esa es una. Bien, dame un segundo que voy a activar la ventana. Muy bien. ¿Me dijiste la primera opción? DNI con nombre de empleado. DNI con nombre empleado. Me gustó esa dependencia funcional. Perfecto, porque el DNI es determinante del nombre. No hay, lo identifico en forma unívoca. Ese mismo DNI en ningún lugar de la relación va a poder representar a otro empleado. Por lo tanto, la dependencia funcional es correcta. ¿Qué otra dependencia funcional podrían haber encontrado? El número del proyecto y el nombre puse yo. ¿Número de proyecto? Y nombre de proyecto. Yo puse DNI y número de proyecto para horas también. Ah, ¿por qué? Y porque habíamos dicho de que el empleado podía trabajar en cualquier obra, en cualquier proyecto, y para poder determinar las horas de trabajo, lo calculé, Bien. podía ser el DNI del empleado y el número de proyecto en el que trabaja. Ah, me encantó esa dependencia funcional, che. Está muy buena, porque cada DNI... ¿Y te hubiese bastado DNI horas? Sí, podría haberlo hecho así. Lo que pasa es que puse el número de proyecto No, porque pero si el empleado trabajaba en otros proyectos, Ajá. como que si se tenía que determinar la cantidad de horas de que el empleado trabajó en un solo proyecto, también se podría poner el número del proyecto para calcular esa cierta cantidad de horas, no más, no las totales. Bien. Che, ¿y qué tal? Ahí vi a Felipe que me puso las dependencias. Está buena la dependencia, Felipe, ¿eh? Están bien hechas. Che, y hay una duda, el DNI horas.
Yo pregunté si ¿están todos de acuerdo con lo que explicó su compañera? Sí. Para mí no alcanzaba DNI Ya, y no. horas. DNI solo no. ¿Por qué? Y porque el mismo empleado podría tener 2 proyectos con la misma cantidad de horas. Exactamente. Entonces yo no puedo determinar con solamente mi DNI la cantidad de horas de trabajo. Yo entiendo a dónde apuntó su compañera, pero digo, no estaría bueno decir que la dependencia funcional es DNI horas. Más tiene que ver con DNI y proyecto, determinan la cantidad de horas que trabaja el empleado. Me parece re bien. Perdón, cuando largué no sabía que tenía el micro abierto. Está bien. Ok, Hugo, no hay problema. Che, una pregunta. Bien, entonces, desarrollamos DNI, número de proyecto, como horas. Me encantó esa definición. El DNI con el empleado me gustó más. Y alguno puso un número de proyecto con nombre de proyecto, ¿puede ser? Yo puse ese y también ubicación. Bien, entonces fíjate que el número de proyecto es determinante tanto del proyecto como de la ubicación del proyecto. Che, está buena, ¿eh? Me gustó esa definición. Lo paso acá a ver si lo puedo trabajar con el... A ver, che. Estas son las Profe, que en principio determinaron ustedes. No te digo, no me mandan. Ahí está. Esa sería. Sí, perdón. una consulta. Ahí también, pensándolo de nuevo, o sea, el nombre proyecto también va a determinar la ubicación proyecto, ¿no? Pero entiendo que es menos abarcativo. El nombre del proyecto podría también trabajar la ubicación del proyecto. Sí, señor. Podría ser una dependencia funcional también, tranquilamente. Pasa que a través del número vos determinas el nombre, a través del número determinas la ubicación. A Claro, sí, través sí, me parece que está Claro, mejor el número, pero solo para Igual saber. pero también podrías haber hecho nombre determina ubicación, ¿no? ahí no entrarían las restricciones porque puede haber una empresa que el mismo proyecto se desarrolla en 2 lados distintos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya dependería del contexto. Claro, el contexto estaría determinando una variante importante. ¿Qué pasa si el proyecto se ubica, tal cual vos decís, se desarrolla en más de una locación? ¿Está? Y Sí, ahí, armar un satélite, ponele, o sea, viene en parte de todos lados. claro, por supuesto, ahí ya la cosa cambia, porque ya no sería el número de proyecto determinante de la ubicación. Entonces sería una muy buena opción, pero ahí ¿qué pasa? Estamos de vuelta en lo mismo, ¿no? El contexto y la cantidad de restricciones que impongamos a nuestros problemas son situaciones que hay que tener en cuenta a la hora de establecer esto. Por ahora, para nosotros, y en este primer esquema, con esto nos alcanzaría. Pero está muy buena la observación tuya. Excelente, gente. Más o menos esa sería la solución. Los invito ahora... ¿Qué hora es? 9:10. Los invito a... Perdón, ¿había una pregunta, algo? Sí, no sé si me Sí, escuchan. Rubén. Quería consultar porque ahí me está costando un poco agarrarle la mano. Por ahí puede ser más por una cuestión de manejo práctico de base de datos. Sí. Por ahí yo lo pensé, digamos, planteando, bueno, si yo veo esta relación, generaría una relación que se llama empleado, que tendría un ID propio, DNI, nombre, y una relación proyecto que tendría el número, nombre y ubicación. Y esta Sí, relación es empleado-proyecto, tendría el ID de empleado, el ID de proyecto y las horas. a ver, lo que vos acabas de decir, Rubén, es lo correcto. Lo que pasa es que estamos justo en el pasito previo a eso que vos planteas como solución al problema. ¿Por qué digo esto? Porque lo que planteas vos, Rubén, es establecer o aplicar un proceso que se denomina de normalización de la base de datos para poder dividir, por ejemplo, relaciones, como la que tenemos acá en el ejemplo, en donde conviven en la misma relación dos entidades diferentes. ¿Me explico? Es como que tengo en la misma relación representando a personas y representando a proyectos. Lo que dijo Rubén tiene que ver con un tema que van a ver a partir de la clase que viene, que es el diseño de los diagramas
con los cuales ustedes van a tratar de darle una forma correcta a la base de datos. Los ejercicios hasta acá, un poco la aclaración es, supongamos que tenemos solamente esa relación y no podemos hacer la división de la tabla. Entonces lo que buscamos son las dependencias funcionales en este punto. Ahora, la duda mía, o sea, sí entiendo que un paso más allá, digamos. Sí, pero sí, la duda mía era, por ahí si planteo o lo pienso de esa forma y lo llevo, digamos, a este tema, si siempre voy a tener ese paralelismo, digamos, o no lo puedo inferir así. No, sí. A ver, la parte es este ejercicio número 2, que tiene esta particularidad de tener dos entidades representadas en una misma relación, va camino a la resolución de acuerdo a lo que estableciste vos en un muy buen diseño de la base. Lo que sucede, o sea, vos siempre vas a tener las relaciones y vas a tener que establecer las dependencias funcionales dentro de una misma relación. Y cuando analices las dependencias funcionales, eso solo te va a llevar, por eso es tan importante este tema, llevar a la división que acabas de hacer vos en el diseño. O sea, el paralelismo está, siempre se va a mantener. Acá no entramos en el proceso de implementación, simplemente estamos analizando una organización que alguien le dio los datos al momento de trabajar las bases. ¿Queda claro, Rubén? O sea, sí, gracias. Buenísimo. Acá recuerden que estamos trabajando muy en el esquema conceptual. Che, avanzamos un poquito más. Acá por lo menos ya tienen una respuesta dada, pero me gustaría avanzar un poquito más. Yo iría al ejercicio 3, no. Ah, está repetido el 3. Bueno, no importa. ¿Qué les parece el ejercicio 3, el segundo ejercicio 3? Este que tienen en pantalla. A ver, perdón. Acá estamos. Este que está acá. Pasemos un poco al tema claves candidatas. ¿Cuáles serían las claves establecidas en esa relación? ¿Qué les parece? La piensan y me contestan. El número de seguro social. 1. ¿Quién más? ¿Quién da más? Y el ID de empleado. El ID de empleado también puede ser. Ajá. O sea, creo que tienen que ser los dos. Sí. Ajá. ¿Ustedes proponen las dos claves, las dos columnas formando una clave? No, por separadas. Ah, bien. Perfecto. Entendí mal yo entonces. Yo decía... no, sí. Número de seguro social para mí por sí solo sí, y de empleado creo que no. Por sí solo. Ajá. ¿Por qué no el ID de empleado? Como clave candidata. Porque entiendo que el número de seguro social es como re... No sé, no lo pensé bien. La mastico un poco más y digo. Lo estás pensando bien, no te doy problema. Lo estás pensando bien, ahí está. Picó el bichito de... Pero el ID del empleado no sería como si fuese, por ejemplo, el DNI, o sea, calculo que va a ser único. Y el seguro social también debería ser único. Claro, tal cual. Sí, a no ser que tenga problemas y use 2 seguros sociales, pero... Lo que puede pasar es que se establezca un ID de empleado por departamento de la empresa, digamos, también podría ser. Bien, está buena esa. En ese caso dejaría de ser único y solamente te quedarías con el número de seguro. Excelente, pero ahí me pareció muy bien tu aclaración. Fíjate cómo lo que dijo él es qué pasa si la empresa numera a sus empleados o los identifica por departamento. Pero eso no sería una restricción y en este caso no hay restricciones. No, sí, está bien, está clarísimo. No hay restricción en este caso, pero su compañero, traten de pensar también un pasito más allá. En las condiciones que está, podríamos definir que como claves candidatas podrían ser el ID del empleado o el número de seguro social. Y está perfecto considerar estas dos como candidatas y elegir una de ellas
si consideramos que estas dos no tienen, cada uno tiene su seguro social o tenemos un seguro social y un ID de empleado. Pero su compañero dijo, ojo, esto es válido siempre y cuando la empresa haga que el ID del empleado sea único y no lo haga por departamento. Eso me pareció una muy buena aclaración. A ver, vamos por de nuevo. ¿Cuáles son las claves candidatas? ID de empleado, número de seguro social. Si hay una restricción en donde la organización decide numerar a los empleados en forma única por departamento, ya el ID de empleado no sería una buena clave candidata. Perdón, ¿se comprendió? ¿O estuve muy enredado? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, se entiende. Buenísimo, gente. Ahí, fíjense que está bueno. Me encantó la aclaración porque si bien me establecieron, el departamento, y está bueno. O sea, quizás ustedes siempre vayan un pasito más allá. ¿Por qué? Porque la idea de este ejercicio es hincarlos para que piensen en una posible solución. Hincarlos. A ver, ¿y qué pasa? Y esas preguntas que ustedes hacen del contexto son fabulosas. Tienen que ser así, inquietos en ese aspecto. Por ahora nos quedamos que el ID de empleado y el número de seguro social serían las claves candidatas para este ejercicio. ¿Está? El ejercicio 3, este famoso. Gente, ese es muy cortito el ejercicio, ¿no? Obviamente podrían definir dependencias funcionales también. Porque fíjense que el ID de empleado podría determinar el número de seguro social. Sí. Bien. ¿El ID de empleado podría determinar el nombre? Sí. Sí. ¿Y el departamento? También. No. También lo podría determinar. Depende si es como dijo Felipe o no. Si el empleado exactamente trabaja en un único departamento, si no es multifunción, sin ninguna duda que es determinante también. Entonces las dependencias funcionales estarían a partir del ID del empleado, digamos, en principio, serían las más obvias. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Perdón, ¿voy muy rápido o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, profe. Bien, bien. Sí, acá tengo esta relación, este ejercicio. Dice que yo tengo esta relación. La relación se llama R, que tiene ciudad, calle y código postal. Sobre la que valen solo estas dependencias funcionales. Acá ya hay un par de restricciones, ¿no? Acá les están dando la restricción de que hay un par de dependencias que son válidas. Pregunto, ¿cuál sería la clave candidata para ustedes? ¿Calle? Calle implica código postal implica ciudad, ciudad y calle implican código postal. Puede ser. ¿Qué opinan de esto? Y puede ser, hay varias ciudades con los mismos nombres de calle, digamos. Ah, Claro, yo iría por el código postal. ahí se complica un poco, ¿no? Sí. Pasa que el código postal por ahí los pueblos chicos no tienen el mismo a veces, si están muy cerca. A ver. Analicen un poquito. ¿La calle sola puede ser clave candidata, sí o no? No. No. Ciudad-calle. ¿Podría ser clave candidata? Ambas, yo creo que sí. Ambas, claro, Sí. en conjunto. O sea, En conjuntos. En conjunto, sí. ¿Podría ser ciudad código postal? No. Ajá. Oh, Y- no sé. Depende qué código. O sea, no sé si es mínima directamente. No, lo que pasa es que el código Código postal sí implica ciudad.
Claro, lo que pasa es que vos acá en el análisis que haces con esta mínima especificación, sabes que cada ciudad y cada calle tiene relación a un código postal. Es decir, el código postal está relacionado a la ciudad. Entonces el código postal como tal no sería determinante de la calle. Por lo tanto, no podrías formar parte de no podría ser tomado como una clave candidata. Por el otro lado, la ciudad por sí sola no puede ser clave candidata porque tenés varias calles. En cambio, en una ciudad, en una calle, en una ciudad y calle combinado, podríamos tener podríamos definir, perdón, en este grupito que está acá, podemos definir nuestra clave, porque con esto nosotros podemos definir código postal. ¿Y por qué digo ciudad-calle? Porque ciudad-calle, teóricamente, entre esos, podríamos trabajar contra el código postal, pero siempre y cuando... Bueno, y hasta acá podría ser eso. Podríamos definir nuestra ciudad-calle como clave candidata. Siempre y cuando, ¿qué? ¿Qué le parece? Y pongamos una restricción de que no pueda haber la misma combinación de esos dos atributos. Está bien, ya asumimos que para que sea clave es necesario que se diferencie, que exista en la ciudad de Córdoba la calle, qué sé yo, Brown, una sola vez. No puede haber otro atributo Córdoba, Brown, con otro código postal, porque si no romperíamos, no serviría como clave. ¿Y entonces? ¿Esa no sería la restricción, profe? ¿Cuál sería? Eso, de evitar que no haya una combinación de esos dos atributos más de una vez. Exactamente, o sea, ciudad y calle sería la restricción. Ahora la pregunta es, vos sabés que yo estoy pensando ahora, ¿qué pasaría si la calle arranca en el centro y pasa por unas cuantas secciones de la ciudad? Supongamos que tu calle tenga una longitud de, qué sé yo, 4 kilómetros. En ese interín, ¿puede cambiar el código postal? ¿Qué les parece? Sí. Y si cambia el código postal a lo largo de la calle que está en la ciudad de Córdoba, ¿cuál sería la clave candidata? Y Pero, con los perdón, atributos que tenemos es la ciudad sola. Si estuviera el barrio, ponele, podría ser. Pero con esos atributos, yo digo que la ciudad de Córdoba, la calle Brown, que tiene una longitud de 4 kilómetros, por decir algo, no sé, puede haber distintos códigos postales. En ese caso me parece, profe, que no hay clave. Porque Claro. ya, Los tres serían. sí, claro, o sea, no habría clave porque ya es todo el conjunto Ahí, de atributos lo que define. Me encanta la definición que estás diciendo, pero no es que no hay clave. ¿Cuál para mí sería Es sí. la una clave? clave trivial, digamos. Calle y código postal, ¿puede ser? se rompe la dependencia funcional si pasa eso, profe. La primera que está ahí escrita no sería más válida. Entonces, No sería más válida, exactamente. Ah, claro. Ahí está. la clave pasarían a ser los tres atributos a la vez, digamos. Exactamente. Si yo aplico esa restricción, rompo las dependencias funcionales y la clave, tal cual dijiste vos, serían los tres atributos a la vez. Y una aclaración con respecto a esto. O sea, ojo, siguiendo las claves, las dependencias funcionales, mi clave candidata es ciudad-calle. Punto. Esa es la solución. Ahora, si yo aplico una restricción y digo, ojo que el código postal puede variar, estoy perdiendo estoy no respetando esta dependencia funcional. Por lo tanto, si varía a lo largo de la calle, ya no puedo aplicar esta dependencia. Por lo tanto, esto se convierte en una clave donde participan todos los atributos de la relación. Y cuando participan todos los atributos de la relación, generalmente se le llama la superclave, que asegura que cada tupla de esta relación se va a diferenciar a la otra. ¿Cómo lo aseguramos? Estableciendo como clave
general de la relación a todos los atributos de la misma. ¿Vieron cómo si hago caso a las dependencias funcionales establecidas, que son las restricciones originales, mi clave pasó a ser ciudad-calle? Pero cuando yo modifico el contexto y digo, che, el código postal, vos sabés que en la misma calle varía, chau, cambian las condiciones y automáticamente mi clave ha cambiado. Conclusión, lo que quiero hacer con lo que quería hacer con este ejercicio, por favor, para este ejercicio sabemos que ciudad-calle es el resultado final. Profe, ¿no podría ser también código postal, calle, como clave, Sí, candidata? eso había pensado yo. Porque son la misma cantidad, entonces sigue siendo la mínima cantidad. ¿Por qué es lo mismo que quién, código postal? ¿Qué ciudad por la otra relación? Porque código postal determina ciudad, entonces podríamos hacer calle y código postal. Claro, o sea, serían dos. Porque son totalmente equivalentes el código postal y la ciudad. ¿Se entiende? Está buena tu observación también. Pero ahí que están los dos casos. ¿Cómo hacemos? O sea, nosotros determinamos. Vos definís, en el momento del diseño, vos determinás qué es lo que pasaría con tu diseño. ¿Cuál es la clave candidata a considerar? Eso, ojo con este esquema, ¿no? Ustedes viven en distintos barrios, ¿verdad? Si yo incorporo el barrio, este código postal va a pasar lo que yo dije si la calle es larga. Entonces ahí rompe todo el esquema de relación. No rompe el esquema, sino para dar unicidad a cada tupla, una con otra, deben hacer esta definición de la clave general. ¿Se entiende, chicos? Mi preocupación es que ustedes, en este proceso que están llevando a cabo, tengan la posibilidad de ir comprendiendo, de ir definiendo estas representaciones. El profe lo aclaró varias veces, Aldo, en donde dijo, ojo, que estamos planteando un problema, pero después siempre derivamos en qué pasaría si tal cosa. Inicialmente, cuando nosotros planteamos un problema, la sugerencia que yo les hago es limitarnos al enunciado, a las definiciones del enunciado, por lo cual este ejercicio diría, bueno, hagamos ciudad calle o código postal calle, sí, calle. Nos limitamos a eso. Lo que estamos haciendo en esta pequeña clase es, che, vamos un poquito más allá. La solución inicial está, ¿qué pasaría si hacemos esto? En el caso del código postal varía, bueno, sonamos, ya nuestra clave candidata ya deja de ser clave candidata y nuestra relación pasó a tener una clave conformada por todos los atributos de la tupla, o todos los atributos de la relación, perdón. Lo cual es totalmente factible. ¿Es óptimo? Evidentemente que no, y por eso, porque no va con ese principio de reducir al mínimo el tamaño de la clave. No lo podemos hacer por nuestras consideraciones. Gente, ¿podemos continuar un poquito más? He salteado un par de problemitas. Este lo vamos a saltear porque es muy parecido a los anteriores. En este problema, no, lo saltearíamos también, se los dejo a ustedes, suponer el siguiente caso. ¿Por qué? Porque acá van a ver que en este problemita, el que dice número 6, hay un dominio de problema donde existen varias relaciones. El objetivo es identificar las relaciones y cómo se constituye cada una y cuáles son las dependencias funcionales entre las mismas. Yo preferiría pasar al escenario 7, al ejercicio 7. Les pido que lo lean. Voy a checar un poquitito si entra todo. Y acá cambio un poquito porque miren, está la relación. Dice que vamos a hacer una gestión de su curso, de lo que ustedes están cursando. Pero acá hay un par de cuestiones que hacen que su relación, que sus dependencias funcionales a determinar cambien, o claves cambien.
A ver, lo pensamos un ratito. 5 minutitos. Esta no es tan directa, ¿eh? A pensarlo un poquito. Profe, en el chat preguntan cuál es la pregunta del ejercicio. La pregunta del ejercicio es cuáles serían las claves y depende. Primero, ¿cuáles son las dependencias funcionales que determinarías? Siempre estamos en la misma. Dependencias funcionales, claves candidatas. ¿Y cuál sería la clave que elegirías? Perdón, no estaba atento. Me avisan cuando tengan un principio de solución. Creo que lo tengo. Vamos nomás. ¿Qué te No sé si- parece? Presentalo en el chat, así yo no salgo de la presentación y lo analizamos.
Ajá. Bien, che. Buena discusión se está dando ahí, ¿eh? Me van a ver. Primera dependencia funcional. ¿Cuál es la más determinante? Que creo que están coincidiendo. Una que Las sale 3 yo. IDs para la calificación. Correcto, me parece fantástico. Yo creo que esa sería una de las opciones a tener en cuenta. El ID del estudiante. ¿ID del estudiante con la calificación o el ID del estudiante y el curso con la calificación? Y el curso. Correcto, porque vos tenés una calificación estudiante, curso, Por cada curso, claro. curso, estudiante. ¿Profe, no haría falta también la del profesor? Onda, si es una nota de un curso como que es mitad teórico, mitad práctico, no sé. Porque dice un curso puede ser impartido por varios profesores. O es como una nota Si final. cada profe tiene una nota, sí, creo yo. Si cada nota tiene, si cada profe dice, el estudiante puede tomar varios cursos, el curso puede ser impartido por varios profesores, lo que no significa que tenga varias notas. O no lo dice a eso. O sea que, por Entonces, ejemplo, uy, sí, perdón, que por ejemplo en una implementación podríamos ver que para un mismo curso y distintos profesores se va a tener la misma nota porque equivale al mismo curso, algo así. exactamente, Ah, bien. exactamente. Che, Claro. y bien, esa me gustó. ¿Hay algún otro tipo, otra dependencia funcional? A mí se me ocurre trivializar la primera y decir que si agregamos al profesor también se va a tener una calificación, pero quizás sería como resultado de lo primero que dijimos. Bien, perfecto. Che, el ID de curso y el ID de profesor con la calefacción, con la calificación, estaría de dormido. ¿La calificación sería una dependencia funcional? No, O sea, ¿la calificación que pone un profe en un curso no tendría dependencia funcional? Estoy preguntando, ¿eh? no. No. No puedes determinar al alumno. O sea, puede haber un alumno que tenga el mismo profe, la misma materia, la misma nota y son dos alumnos distintos. Ajá. Quiere decir entonces que entre el curso y el profesor no habría, si tomo el curso y el profesor, no determinan la nota que pone el profesor. No, pregunto, no estoy No, no, obligando. no Bien. porque va a depender del alumno también. Bien, y entonces, ¿qué clave candidato utilizaría? Las 3 ID ¿Cuáles son los tres ID? de estudiante, La curso y del profesor. estudiante, curso y profesor. Ajá, bien. Asumiendo que entonces la calificación la puede poner cada profesor. Claro. Sí, Bien. Creo que no importaría, porque ya sea que el caso sea de que es una nota por curso o bien una nota la pone el profesor, en ese caso cumpliría los dos. Teniendo idea de profesor, si fuese una sola nota por curso, también responde bien. En ambos, Claro. o sea una nota por curso o una nota por profesor, las tres funcionarían como clave. Che, y si pensamos en forma más lógica, ¿el estudiante hace un curso, se anota en el curso o se anota en el curso con todos los profesores? se anota en el curso en una comisión que puede tener el profesor específico. Ujú. Cuando vos te Claro, anotas, yo lo anoté como, lo pensé como materia, digamos. Usted dice como Claro. si fuera como comisión. exactamente. Entonces, acá vos lo tenés que pensar como, yo me anoto en el curso con un profesor y obtengo una calificación. Mi clave candidata, entonces, ¿cuál sería? Ustedes me dijeron en principio los 3 ID, que no habría Ahora ningún... sacarías el de profesor. Ahí sacarías el de profesor porque vos te anotaste en el curso, no con el profesor. Eh, es una buena opción también sacar eso y dejar el ID de profesor. Puedes tener lo que vos quieras, porque vos te anotás con
el estudiante. Ahora, el profesor puede dar varios cursos, o un curso puede ser dado por varios profesores. Ante esas restricciones vos podrías ir ampliando tu clave candidato, achicando en función de cómo cambia. Básicamente, en principio, si digo la relación inscripción, para mí el estudiante puede tomar varios cursos, por lo tanto ya el ID del estudiante y el ID del curso caen de cajón que van a ir como clave primaria. Sí puede un estudiante hacer un curso con el profesor A, pero no podría hacer otro curso con el mismo profesor A. Lo que no podría hacer es 2 veces el mismo curso con el mismo profesor A. Y que también eso sería una restricción adicional si la quiero ampliar un poquito más. Chicos, ¿queda más o menos claro el concepto de cómo se piensa en estos problemas? ¿Qué tenemos que tener en consideración al momento de establecer las dependencias funcionales? ¿Se queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Evidentemente no pretendo que en este primer encuentro tengamos una resolución completa y súper clara de lo que sería este tema. Pero sí me importa a mí, chicos, es que ustedes, cada ejercicio que tomen, lo piensen, lo repiensen y vuelvan a definirlo, primero solo con las restricciones o las reglas de gestión establecidas. Después, si quieren, eso por un lado, lo dejan congelado y después dicen, ¿qué pasaría si tengo tal cosa? Vieron que con el profe recién vieron el ejemplo del auto y el propietario. Che, ¿y qué pasa si el auto tiene 2 colores? ¿Y qué pasa si tiene más de un propietario? ¿Y qué pasa si varía el porcentaje? ¿Y qué pasa si podemos hacer tantos qué pasa como queramos? El problema es que normalmente lo que queremos básicamente pasa, no es lo que queremos nosotros, ni lo que intuimos de acuerdo a la aplicación práctica que tenemos a la diaria. En este caso, son relaciones del modelo relacional que hemos planteado y en el cual decimos, che, ¿qué utilizarías acá sin tener mucha más dato que esto? Mira, a mí me parece que sería esta cuestión en base a esta dependencia funcional. Y un concepto que tiene que quedar claro, gente. Pueden haber muchas dependencias funcionales en una relación, pero no todas son razonables. Mejor dicho, no todas son útiles para una implementación que nosotros podemos necesitar. Por eso es que es tan importante a la hora, y acá hubo, en este problemita que vimos acá, en este de los estudiantes, acá hubo un conjunto de cuestiones que de alguna forma, condicionaron su pensamiento sobre la relación a la hora de armar las dependencias y las claves. ¿Alguna duda? Perdón, antes de preguntar alguna duda. Quedan un par de ejercicios más que son del estilo de estudiantes. Me encantaría que los hagan y que trabajen sobre los ejercicios previos que yo me salteé, como el de la tablita, que está por acá, y uno más parecido que había, creo que era este. No, este lo hicimos. Categoría, proveedor, nombre, que tampoco lo hicimos. Me gustaría que se pongan, lo resuelvan, y si quieren me preguntan por mail, o ya saben cuál es mi mail, si no se los dejo acá. Creo que ya está definido, pero por las dudas lo pongo acá. Profe, perdón, una consulta. Sí, por favor. Del ejercicio 7, digamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, para una condición de un alumno recursante, por así decirlo, que quiere hacer el mismo curso con el mismo profesor? Si él quisiera recursar. Claro, o sea, tuvo una primera nota, desaprobó, digamos, y después Sí. Necesitaré volver a recursar, digamos, y le recurso al mismo profesor. Si vos quisieras permitir el recursado, la relación tal cual está, ¿te lo permitiría? Teoría no, por eso
En teoría no. Claro. En teoría no. Deberían estar delimitados por año, digamos. O sea, la comisión 1 del año 2025, 2026. Claro, en teoría no, salvo que el ID de curso, porque estamos hablando de un ID curso, no de la denominación del curso, ni de la materia, ni nada, es un ID de curso. Entonces vos decís, el estudiante de legajo 100 está haciendo el curso 1000, y probablemente si se quiere reinscribir en un curso, con este esquema, si el ID de curso es determinante, es único, y siempre representa al mismo curso durante toda la vida, no va a poder hacer un recursado, a menos que modifiquemos el esquema de relación en el cual indicaríamos el año de dictado del curso, por ejemplo. Tal cual está, vos no podrías recursar. ¿Entiendes? Sí, sí. Buenísimo. Si queremos que recurse, hay que modificar la relación y eso ya es parte del diseño que vamos a realizar posteriormente. Les hago una pequeña aclaración antes de que se me escape la mayoría. Antes que se me bajen todos, quiero que sea una aclaración. Nosotros hemos visto desde la primera clase un conjunto de la definición de toda una conceptualización que tiene que ver con el dato como actor principal y la forma en que los debemos organizar para poder lograr un buen funcionamiento, una buena definición y una buena manipulación de los mismos. En los datos o con las bases de datos lo que hacemos es tratar de que nuestros datos estén resguardados desde el punto de vista de la actualización de los mismos. Eso implica desde que metemos un dato, borramos un dato y también la recuperación, que es cómo puedo yo, digamos, recuperar los datos para ver qué es lo que grabé, qué es lo que almacené. En segunda instancia vimos que los datos para ser organizados necesitaban un modelo de referencia. En nuestro caso, el modelo relacional, al principio vieron que trabajaron con otros modelos, con otros formatos de guardado de información, como es el JSON, por ejemplo. Entonces, vinimos avanzando, pero dijimos, bueno, optamos por el modelo relacional como elemento base para organizar nuestros datos. Ese modelo relacional define todo lo que hemos hablado, relación, tupla, atributos, dominios, etc. Con ese modelo se definió, nos dio la forma de organizar, lo que no quiere decir que nuestra base de datos tenga la forma de una relación. Generalmente nuestras bases de datos, cuando nos dan una relación con toda la información, a esa relación la tenemos que de alguna manera analizar y probablemente mi base de datos no esté constituida por una única relación, sino que pueden haber varias relaciones. Para llegar a esa definición de varias relaciones, es necesario conocer el concepto de dependencia funcional, en donde recuerden todos, si un atributo o conjunto de atributos X determina absolutamente a otro conjunto de atributos dentro de la misma relación, estamos hablando de una dependencia funcional completa, una dependencia funcional bien permitida. Es decir, bien confirmada, perdón. Ese concepto de dependencia funcional, que es el que han estado trabajando ahora, han estado pensando, y que probablemente muchos no estén convencidos de las soluciones planteadas, piénsenlo bien, traten de desarrollarlo, porque es una herramienta fundamental para hacer el diseño de las bases de datos para poder implementarlas físicamente. Entonces, como vamos a tener que hacer un diseño y tenemos que tener claro este concepto, los invito a que resuelvan estos ejercicios, saquen todas las preguntas que tengan, que sean necesarias. Si hace falta, busco 4 o 5 ejercicios más que los active para tener bien en claro este concepto de que hay atributos
dentro de una relación que determinan fuertemente otro conjunto de atributos. Y de esta relación de dependencia funcional depende el buen diseño que hagamos de la base de datos futura para la implementación. Gente, ¿quedó claro lo que se vio? ¿Se entendió? ¿Algo que ustedes sugieran que cambiemos? ¿O está bien? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Cómo no? Siempre tenemos que pensar que hay restricciones, porque en algunos ejercicios no lo aclara, pero por ejemplo, en el que está el DNI es como lógico. Entonces, Claro. siempre va a haber una restricción, aunque no Sí. esté explícito. En la vida diaria, en la aplicación real, siempre vas a tener restricciones. En estos ejercicios, sobre todo en los primeros, los hemos planteado como, a ver, obviamente, ¿cuál sería tu dependencia funcional? Pero digamos, acuérdate, si no hay restricciones, los atributos es como que se determinan todos contra todos y generarías un número de tuplas que combina el producto cartesiano. ¿En la realidad se da? No. ¿Qué es lo que se plantea generalmente cuando se trabaja con base de datos y se elabora y se busca organizar los datos que vos tenés? Lo haces pensando en las restricciones, en el contexto en donde vos vas a implementar tu problema. ¿Estamos? Bien, sí. Para estos ejercicios nos tomamos la licencia de que, bueno, no conocemos bien el dominio del problema, bueno, ¿qué sugerimos? Gente, ¿alguna otra duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Quedó claro entonces? Bien, tienen mi mail, se comunican conmigo cualquier cosa, me pueden mandar la resolución